En la historia de Abraham, de Oseas y de Job, encontramos ciertas reacciones que nos llaman mucho la atención. Obediencia, fidelidad, estar sometido a la voluntad de Dios y especialmente en el caso de Job, expresión de dolor, de tristeza por el sufrimiento, pero también adoración. Es factible que cuando estemos sufriendo al mismo tiempo demos cabida a la alabanza y a la adoración a Dios. Estos tres personajes y más los escritos del Nuevo Testamento nos van a ayudar a comprender cuán importante es que a pesar del dolor, que a pesar del llanto, el sufrimiento, podemos adorar a nuestro Dios. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, calor extremo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías, capítulo 53, versículo 10. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto nuevamente, una semana más, poder saludarles y darle a cada uno una bienvenida aquí a Lecciones de la Biblia. Estamos ya en nuestro quinto capítulo de esta temporada, hablando acerca del fuego, el calor que produce la prueba, las tribulaciones, la angustia, cómo debiéramos ser purificados, refinados como el oro, pero obviamente también hablando acerca de las consecuencias, de cuán duro es enfrentar los momentos de dificultad. A través de algunos ejemplos de personajes de la Biblia, las aplicaciones que podamos hacer, sin duda alguna queremos que sea de gran provecho el estudio que semana tras semana estamos realizando. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Si usted es primera vez que nos sintoniza, bueno, le contamos que Nuevo Tiempo tiene una programación maravillosa para usted. Lecciones de la Biblia es solo parte, pero son más programas de interés bíblico, familiar, espiritual. Y por supuesto, que nos siga en nuestras plataformas digitales, que pueda suscribirse, darle me gusta e interactuar con nosotros a través de los comentarios semana tras semana. Estar atento también, por supuesto, a la emisión de cada capítulo. Y está con nosotros Pastor Joel Álvarez. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente un capítulo más. ¿Cómo ha estado, Pastor? Muy bien, gracias. Gracias por poder participar del estudio de la palabra. Para mí es una alegría repasar aquellas experiencias que son interesantes en nuestra formación cristiana. Así es. Y gracias a Dios estamos bien de salud. El Señor nos ha cuidado, nos ha protegido. Así que feliz. Le dio las gracias a la familia por haberlos saludado, haberlos mencionado ahí a través de Lecciones de la Biblia, me imagino. Claro, bueno, ellos generalmente dicen, pucha, papá, fue cortito, debería haber sido un poquito más largo. Bueno, pero ahí Sí, los siempre saludamos. hay, bueno, tantas personas que conocemos a través de Nuevo Tiempo, nuestros invitados, y un saludo para todos ustedes, ¿no? Siempre es bueno, en algún momento uno se encuentra, Pastor, yo lo veo toda la semana, nos dicen, Pastor, Sí. qué bueno su invitado, y ahí mándenos saludos, así que bueno, es larga la lista, tratamos de siempre estar saludando a todos nuestros amigos, y lo lindo de las comunicaciones, Pastor, es que uno ve esto que uno siempre tiene como concepto muy claro, el pueblo de Dios, el pueblo remanente, un pueblo una iglesia universal en todo el mundo. Pero cuando vamos leyendo los mensajes, yo estoy en este lugar, de aquí, allá, la verdad que
se corrobora aquello que nosotros vemos en la palabra de Dios. Una iglesia unida con un propósito. Y aquí estamos, aquí nos reunimos, aquí estamos la iglesia, nuestros amigos que están conociendo de Jesús y que están conociendo también acerca de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que sean todos bienvenidos. Vamos entonces a orar a nuestro Dios para entrar al estudio de esta semana. Querido Dios y Padre nuestro, te alabamos, te agradecemos, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Nos permites, Señor, no solo comprenderla, sino poder atesorarla, tenerla en nuestros corazones, Señor, en nuestra vida práctica. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, al momento de abrir la Biblia, el poder disfrutarla y entenderla, que sea una bendición en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pastores, estamos aquí nosotros en el lado sur del continente, en invierno, ¿no? Nuestros amigos del lado norte o del hemisferio central hacia el norte están en pleno verano. El título de la lección se llama Calor Extremo. Calor extremo. Ya no nos hace mucho sentido. Nosotros estamos con frío acá en Chile, pleno invierno. Pero cuando nos toca el calor, es curioso que nos quejamos del calor. Prácticamente viene anexado al saludo el comentario del clima. Hola, pastor, ¿cómo estás? Hola, bien, Joel. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. Uf, qué calor más grande, qué terrible, decimos. Y cuando estamos en primavera, nos quejamos del viento. Cuando estamos en invierno, nos quejamos del frío. ¿Será que nosotros siempre, o la tendencia humana es quejarnos de la prueba? Y ya a esta altura ya tenemos algunos conceptos bien claros, ¿no? Que debemos, con la fe, mirar las situaciones con otros ojos, darle gracias a Dios. Pero es algo que tenemos tan arraigado el ser humano, que es quejarnos en medio de los problemas, las dificultades. Sí, es una particularidad del ser humano, no estar conforme con lo que estamos recibiendo. Y viene a mi mente la experiencia de Israel. Israel fue sacado de Egipto siendo ni siquiera un pueblo, era un grupo de esclavos que estaban ya acostumbrados al rigor, a la dureza del trabajo, y que cuando vino la liberación, cuando salieron y vieron todos los acontecimientos que el Señor menciona en la Escritura, en donde se derramaron plagas y el Señor los liberó hasta el punto de que ellos fueron protegidos, los primogénitos protegidos por el Señor, y luego ellos salieron viendo lo que Dios había hecho. Ya a la entrada, cerca del mar, ya se estaban quejando. Después el Señor permite que ellos pasen en seco hacia el otro lado, destruye los carruajes y los soldados, mueren los que venían persiguiéndolos. No pasó un par de días y volvieron nuevamente a quejarse. Entonces, la experiencia del ser humano es de continuo quejarse y no conformarse con las cosas que el Señor nos da. Llama la atención que lo que el Señor le estaba ofreciendo era incomprensible para ellos, porque por generaciones habían nacido en la esclavitud. Claro. Su único estilo de vida conocido era ser esclavo. Y por más que la liberación, por más que la tierra prometida era una promesa real, siempre el Hijo de Dios va a estar en la disyuntiva entre lo que sé a través de la revelación y entre lo que soy producto del pecado. En este caso el ejemplo es la esclavitud. Nosotros ahora no somos esclavos en una nación, pero sí somos esclavos del pecado, y eso significa un estilo de vida, tendencia pecaminosa. Y Dios nos quiere mostrar a través de la palabra algo distinto, que tal vez lo podemos incluso entender, lo podemos estudiar, pero cuán difícil muchas veces es aplicar lo que nosotros estudiamos como adventistas del séptimo día en nuestra vida práctica. Y ahí es donde se produce una tensión en donde tenemos miedo, por ejemplo, a llorar cuando alguien muere, porque es como traicionar la esperanza que tenemos de resurrección. Claro. Cuando el mismo Jesús lloró fuera de la tumba de su amigo Lázaro,
no por la muerte, sino por el efecto que provocó esto en el corazón de aquellos, de sus amigos. Entonces, qué interesante, pastor, que siempre nos vemos enfrentados a esta tensión entre lo que sabemos, que es mucho conocimiento doctrinal, bíblico, pero cómo esto repercute en el presente, en la vida, cuando estamos en medio del dolor. Claro. Fíjate que, por ejemplo, Isaías capítulo 53 habla del dolor que padeció el Mesías. Y lo describe de esta manera, dice, con todo, dice, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si Jesús no fue aislado por el Padre en el sentido de que no padeciese, no sintiera dolor, no podría comprendernos. No podríamos nosotros decir, el Señor me entiende cuando estoy padeciendo una situación difícil en la cual tengo que tomar decisiones que son importantes. Entonces, si Cristo no hubiese venido a este mundo y hubiese caminado por este mundo, las calles polvorientas que había, en una situación social degradante se encontró Cristo, situaciones en donde los ricos querían aprovecharse más de los pobres, en donde veía gente sufrir por las enfermedades. No vivían más de 35, 40 años en el tiempo de Jesús porque las enfermedades infecciosas proliferaban. Entonces, Cristo vio también la muerte de uno de sus amigos, sanó y resucitó. Entonces, Él se familiarizó con esta situación de dolor. Entonces, ¿quién más nos puede entender nuestra vida de padecimiento que es nuestro Creador? Así es. Pastor, hace aproximadamente 3 meses atrás estábamos estudiando la historia de Abraham a través de la temporada del libro de Génesis. Dicho de paso, si usted desea buscar allí aquel estudio, usted puede entrar ahí a YouTube y poner Nuevo Tiempo Chile, o bien poner Escuela Sabática y la letra C de capítulo, ¿no? Y ahí va a aparecer toda la temporada. Porque vamos a hablar ahora de una experiencia de Abraham que, si bien ya la estudiamos en relación a las promesas, al pacto, yo quiero hacer la pregunta que tal vez no hicimos en aquella ocasión, pastor, en relación a la prueba del capítulo 22, que era Génesis 22, de sacrificar a su único hijo, en el caso de Abraham. ¿Por qué Dios tarda, entre comillas, 25 años para cumplir su promesa, y después hay un periodo de tiempo en que el hijo crece, es un joven, un mozo, dice la Biblia, algunos dicen entre 17, 19, 20 años? ¿Y por qué no toda esta escena, tanto el nacimiento como el sacrificio, el pedido de sacrificio, no ocurre cuando inmediatamente el Señor le promete un hijo? Me refiero a la primera promesa, Génesis 12, que hayan pasado un par de meses, Sara queda encinta, queda embarazada, nace el hijo. El factor tiempo, ¿qué le permitió desarrollar a Abraham? ¿Qué le permite al cristiano el tiempo cuando hay una promesa, cuando hay una prueba, o cuando después de un cierto tiempo somos pasados por una prueba tremenda, en el caso de Abraham, de sacrificar a su propio hijo? Claro. También hay que ponernos bajo el contexto de la situación que estaba viviendo y que rodeaba a Abraham, los pueblos cananeos, en este caso los pueblos idólatras que existían. Una de las características era la adoración a ídolos y el sacrificio de seres humanos. Se han descubierto, por medio de la arqueología bíblica, se han descubierto Baales, que eran los dioses, el dios que usaban estos pueblos paganos en adoración, en lo cual estos eran huecos por dentro y las manos estaban extendidas con la cabeza de becerro, y abajo del ídolo se encendía fuego.
se encendía fuego. Las manos quedaban al rojo vivo y en todo el jolgorio, el embotamiento por el consumo de licor, de vino, la gente saltando, etcétera, gritando, tomaban a los pequeños, a los niños, y ponían sobre los brazos del ídolo que estaban al rojo vivo, y estos se quemaban, los niños se quemaban a la vista de sus propios padres, lo cual el Señor en la palabra muchas veces instó a Israel a no practicar esto, Entonces Abraham sabía cuál era la actividad de estos paganos, de estos sacerdotes idólatras. Entonces cuando el Señor le dice, vas a sacrificar, llevarás a tu hijo y lo presentarás en sacrificio, imaginémonos nosotros toda esa controversia y observando lo que veía en los pueblos paganos. Pero aquí hay un tema importante. Dice la escritora Elena de White que Satanás le hablaba a Abraham y le decía, no puede ser Dios el que te dijo que sacrifiques a tu hijo. Pero en el trayecto, cuando iba hacia el monte, Abraham supo reconocer la voz de Dios. En todo el sufrimiento, en toda esa angustia, supo reconocer la voz de Dios. ¿Pero por qué supo reconocerla? Porque estaba familiarizado con su Creador. A través del tiempo. A través del tiempo. Y ahí uno le encuentra sentido por qué Dios toma 25 años para no solo cumplir la promesa, sino después del cumplimiento, hacer este pedido, esta prueba de fe tremenda. Porque Abraham necesitaba desarrollar esa fe, esa amistad con Dios. Cuando muchas veces uno escucha la voz de un ser querido sin verlo, uno ya sabe quién es, que viene de camino, que está cerca. Y uno voltea y lo ve. Entonces uno lo reconoce solamente por la voz, por el tono de voz, etc. Entonces, cuán importante es. Por eso, ¿se acuerda del texto cuando Pedro dice, ¿por qué os sorprendéis de la prueba? Entonces, para muchos cristianos nos sorprende la prueba, nos pilla desprevenidos. Tal vez es porque no hemos pasado tiempo con Dios. La prueba de Abraham era una prueba tremenda, porque es Dios mismo. No es que surge una situación que él tiene que afrontar, sino que Dios mismo lo confronta o lo lleva a una situación. Claro. Es interesante el comentario ahí de nuestro material de apoyo. Dice que muchas veces Dios sabe que la situación no se va a llevar a cabo, pero aún así nos pide transitar por un camino que no vamos a llegar al destino, pero que Él va a interrumpir porque en medio de la prueba se va a corroborar nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor. Claro. Porque puede ser contradictorio la descripción que usted menciona, ¿no? ¿Cómo Dios puede estar pidiendo esto? Abraham podría haber dicho, ¿cómo Dios me puede estar pidiendo esto? Y Satanás ahí se aprovecha de ese argumento, ¿no? Claro, sabes que esta experiencia de Abraham de llevar a su hijo 15, 16, 17 años me parece, no estoy bien seguro la edad, era un muchacho que tenía, que podía defenderse por sí mismo y podría, cuando llegaron al monte y ayudó a su padre a construir, él podría no haber construido, pero él en silencio, dice que en silencio fue ayudando a su padre y después a su padre, su anciano padre, él mismo puso las manos cuando Abraham le dijo que él iba a hacer el sacrificio. Él se subió al altar, él mismo puso las manos para que su padre lo pudiese atar, él mismo se recostó y cuando levantó la mano se le dice de manera inmediata, no toques al niño, y luego aparece un corderito. Pero ¿cuál es la situación? Cuando Cristo fue llevado hacia la cruz, nadie detuvo la mano. Nadie detuvo la mano. Jesús murió, pero eso ya estaba dicho en las Escrituras, que el Hijo de Dios vendría a este mundo a padecer y a morir para que nosotros los seres humanos tengamos acceso a la salvación. Qué maravilloso, pastor, que el mismo Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 8, verso 36, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó
de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Porque tal vez ese carnero enredado de sus cuernos allí, y el que al final terminó muriendo en reemplazo, en sustitución Claro. de su hijo amado Isaac, él por la fe, en medio de esa prueba, la fe está viva, la fe está allí y le permite ver, y Jesús, que también estaba presente en ese momento, Sí. dice, él declara, ¿no? Abraham se le prometió que vería mi día y lo vio en ese momento. Qué extraordinario cómo el Señor nos invita a ser obedientes en medio de la prueba, humildes, pero a la vez ver la situación con los ojos espirituales. En el caso de Abraham, Jesús señaló que él pudo ver al sustituto, tal vez al mismo cordero, no solamente al carnero que estaba allí, sino a través de él y por los ojos de la fe, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hacemos un alto y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando acerca de cuando la prueba es extrema, cuando las aflicciones nos llevan muchas veces, probablemente, a cuestionar, a preguntarnos muchas situaciones. Veíamos el caso de Abraham, que la instrucción vino de parte de Dios directamente y a través de la fe, por medio de su obediencia, él pudo ver aquel símbolo de Cristo Jesús muriendo en la cruz. Si hablamos de pedidos raros, extraños, que tal vez alguien podría decir, ¿pero por qué? El caso de Oseas es bien interesante. Dios le pide que se case, pero con una prostituta, con una ramera. Y él tiene que vivir en carne propia una prueba. El engaño, incluso en que su esposa tenga hijos, pero de otros hombres, de distintos hombres, tal vez sentir el abandono, el desamor, un sinnúmero de cosas que más de alguna persona ha sentido. Es una realidad, ¿no? El engaño, el divorcio. Sin duda alguna que Dios quería mostrar, y lo hacía a través de los profetas. El profeta no solamente hablaba un mensaje, lo comunicaba, sino que muchas veces tenían que vivir el mensaje para que sea explícito ante el pueblo. No obstante, pastor, la pregunta es, ¿cómo entender este pedido de Dios y que provoca que su hijo, el que es fiel, el profeta, no el que merece, entre comillas, ser castigado, el que quebrantó la ley de Dios, no, el profeta, el que debiera recibir la protección divina, el que debiera tener el matrimonio perfecto, el que sus hijos tendrían que ser, y es Dios quien le pide eso? ¿Cómo entender que a los que debieran estar bajo la protección divina, los hogares estar en armonía, muchas veces pasamos por momentos difíciles y es Dios muchas veces el que permite o va dirigiendo estas situaciones? Claro, es una experiencia bastante dolorosa, traumante y escapa a cualquier lógica, podríamos nosotros decir. Porque claro, el profeta era un hombre de Dios. Se esperaba que el profeta tuviese el matrimonio perfecto, los hijos perfectos. Pero encontramos algunos ejemplos bíblicos de profetas que sus hijos... Sacerdotes, también somos sacerdotes. Claro, se corrompieron. Pero en esta situación, Oseas era un verdadero hijo del Señor. El Señor lo amaba entrañablemente. La situación que estaba viviendo Israel en ese entonces era una situación de apostasía. Acab, Jezabel, se había heredado, el pueblo había heredado esos ídolos, esa actitud negativa. Jezabel tenía 450 sacerdotes y 400 y tantas sacerdotisas en el tiempo de Elías, y Oseas hereda toda esta situación
pagana que estaba viviendo el pueblo de Israel, un extravío extremo de Israel. No era la primera vez, porque pasó varias veces, pero esta era una situación bastante difícil. Y el Señor necesitaba enseñarle al pueblo que lo que ellos estaban haciendo lo iba a llevar a una situación muy dolorosa. Entonces, en la experiencia de este hombre, de este hijo de Dios, de Osea, el Señor le pide algo que va contra toda lógica. Se casa con una mujer que tú mencionaste, cuyas características era de vivir de la prostitución. Todos estaban felices, yo creo, porque se casó, pero cuestionando a la mujer. Claro. Pero ella se va y tiene hijos con otro hombre que no es con él. El Señor le dice, anda y búscala, redímela, tráela de vuelta a casa. El tema es que no fue una sola vez, fueron varias veces. Que él tuvo que ir a buscarla. Qué interesante el nombre de los hijos. El primer hijo significa no mi pueblo, no eres mi pueblo. Si sigues con esa actitud, no eres mi pueblo. Yo creo que una de las cosas que más duele, no sé si más, pero que es dolorosa, es cuando la gente habla mal de alguien. Se causa mucho daño, mucho dolor. Y Oseas está haciendo comentario, el nombre de sus hijos, es un mensaje. Y no es un mensaje agradable para el pueblo, es un mensaje que denuncia al pueblo. Y ahí estaba Oseas, pasando tal vez no creo que él haya sido indiferente. Oye, mira, andan diciendo esto de ti. No, me da lo mismo. No, a mí no me afecta eso. No creo que todas las personas tengan esa misma postura y aún así, de alguna forma debe afectar. La gente hablaba de Oseas, la gente comentaba de Oseas. Sí. Claramente, como usted menciona, Dios tenía un propósito mayor para traer de vuelta al pueblo. Pero qué interesante cómo el sufrimiento o la actitud, la humildad del cristiano en medio del sufrimiento físico, en este caso social, ¿no? Testifican de Dios también. Claro. Ahí en esa experiencia, el Señor quería demostrar, en base a la experiencia de Oseas, que el Señor amaba entrañablemente al pueblo. Oseas amaba entrañablemente a su esposa y quería lo mejor de ella. Pero se iba continuo, se arrancaba y tenía que ir a buscarla. De la misma manera sucedió con el pueblo de Israel. Pero es interesante que en esa situación difícil el Señor levanta hijos del Señor que toca el corazón de aquel que está en el pecado, que es un medio para hablarle, decirle, pero aquí hay que cambiar. Por ejemplo, la reforma de Josías, que logra de alguna forma un reavivamiento en el pueblo, sacarlo de la situación apóstata que estaba llevando. Y esta experiencia de Oseas refleja claramente que el Señor redimió al pueblo, logró traer un buen rey que tenía el corazón de Jehová y que pudiese realizar esta reforma desde la familia, cambiar el concepto que tenían de vivir una vida lujuriosa. Ahora el Señor llama a la familia, restablece el culto y Israel vuelve nuevamente a tomar digamos así, el concepto de un pueblo diferente a los demás. Pastor, ¿qué podemos decir con respecto a un Dios que le pide a su hijo que vaya y transgreda? No sé si la palabra es transgreda, pero que tome una ramera como mujer, que la busque constantemente, siendo que había una postura clara desde el libro de Levítico con respecto al divorcio, Claro. con respecto... cuán fácil muchas veces es, producto del dolor que nos provoca la prueba, tergiversar el carácter de Dios. No debemos estar alertas, ser muy cuidadosos de tener esa actitud que decíamos tiempo atrás del mismo pueblo de Dios, que rápidamente murmuró, que rápidamente se quejó, incluso en algún momento murmura directamente contra de Dios, no solamente contra Moisés. Aquí es un riesgo que se corre de fijarnos simplemente en la instrucción y no en lo que usted acaba de mencionar, todo el contexto que era un bien mayor, redimir a toda la nación de Israel. Sí,
Constantemente nosotros encontramos en las Escrituras eh, llamados al arrepentimiento, llamados a cambiar de actitud. Y lo hace el Señor usando estos ejemplos, donde le habla a la persona, le habla al cristiano, le dice en la situación que puedes estar viviendo, que puedes estar en pecado, hundido hasta el fango, con los pies y la cabeza completamente sucios. El Señor, aún en una situación así, el Señor te dice: ven, yo puedo limpiarte, puedo cambiar tu vida, puedo hacer de ti una nueva criatura. El tema está en que muchas veces nosotros nos negamos a esa acción, a que el Señor pueda producir en nosotros ese despertar para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Es lamentable que hoy en día muchos cristianos buscan solucionar su problema con otras cosas. Por ejemplo, yendo a la idolatría, cayendo en los vicios, no sé, una infinidad de situaciones que el cristiano busca para satisfacer el egoísmo netamente tal del hombre. Busca situaciones cuando el Señor te está llamando y te está diciendo: así en el camino que llevas, las cosas no se van a solucionar. Así es. Pastor, tenemos en este capítulo al menos 3 historias bíblicas que nos anclan en este mismo concepto: Abraham, Oseas y Job. Siempre recurrimos a Job porque la historia es de una persona que sufre, pero que se mantiene con una actitud bien ejemplar. ¿De qué forma nosotros podemos tener, y me recuerdo de otro episodio bíblico, la actitud de Pablo y Silas, que estando en la cárcel con amenazas, se cumplen esas amenazas, son encarcelados? Dice el texto bíblico que ellos cantaban y oraban. Es distinto cuando una persona de la familia, de la iglesia, pasa por un momento tan difícil que, por ejemplo, hacemos cadenas de oración. Cuando estábamos en pandemia, muchos grupos de oración se hacían vía Zoom a las 10 de la noche, todo el mundo orando por sanidad, por distinto, y eso está muy bien. Sí. El sufrimiento por lo general nos lleva a la oración intercesora y la familia que está pasando nos une más. Pero cuando la situación ya es más, sale de lo que es la sanidad, una enfermedad, ¿de qué forma podemos alabar a Dios? Vamos a entrar en este concepto, pastor: alabar. Hemos hablado de ver con los ojos de la fe, de agradecer por el crecimiento que nos da la prueba. Pero ahora, muchas veces somos desplicentes en nuestra adoración. Pensamos que es simplemente una liturgia, pensamos que simplemente es una asistencia a la iglesia. Sabemos que adoración es con toda mi vida. Lo que mencioné es parte de, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos complementar el concepto de la prueba con la adoración o la alabanza a nuestro Dios? Interesante la experiencia de Pablo, por ejemplo, de Silas, de Pedro cuando estaban encarcelados. Tuve la oportunidad de en Roma visitar la cárcel donde estuvo Pedro y estuvo Pablo, prisioneros. Hoy en día es una gran catedral, y tú entras y encuentras, hay unos pasillos y empiezas a bajar hasta que llegas al lugar donde se supone que estuvieron prisioneros Pablo, estuvo Pedro, ahí en Roma. Y cuando tú observas el lugar angosto, ellos no eran tratados con cariño o con delicadeza. Antes de entrar a ser primero prisioneros, eran golpeados, pasaban hambre, pasaban frío, llegaban al lugar donde iban a estar prisioneros, y es un lugar muy pequeño donde ellos estaban sentados. Hay una piedra en donde pones el brazo y ahí están los grilletes, y los que se le ponen acá en la mano y los que se ponen también en los pies para evitar que los reos se escapen.
ellos no tenían la delicadeza de poner con cuidado, sino que rompían los brazos, las muñecas, se rompían los tobillos, el frío que habían, porque era piedra, era trabajado en piedra esos lugares, las comidas que no se le entregaban en un plato, sino que se les tiraban para que ellos comieran como si fuesen animales. Cuando observo esa situación que vivió Pablo, que vivió también Pedro, que vivieron los que fueron encarcelados, digo, cómo ellos lograron en la adversidad cantar, tener gozo o esperanza en su corazón. Pablo no sabía, ni Silas sabían que iban a ser liberados por la maravillosa intervención de Dios, pero en tranquilidad, porque ellos sabían que todas las cosas, como dice el versículo, hay un versículo que dice, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando ellos fueron liberados, ellos no podían ver lo que iba a suceder de aquí a un poquito más de tiempo, pero cuando observaron la liberación, de que ya sea en un terremoto, ya sea la intervención de un ángel, que el Señor los haya liberado, todo el dolor quedaba en el pasado. ¿Dónde está el tema? El tema está en creer que el Señor puede intervenir en los momentos más difíciles de mi existencia. Qué tremendo, pastor, porque cuando vamos a Job, capítulo 1, verso 21, o del 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Hay espacio para la expresión de dolor, hay espacio para la expresión de tristeza porque sus hijos habían muerto. No solamente lo material que perdió, los hijos habían muerto. Pero también hay espacio para postrarse y adorar. Qué tremendo texto. Y dijo, desnudo, dice el verso 21, sí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, aquí hay adoración. Estás pasando por un momento, una dificultad en tu vida, angustias. Hay espacio para la adoración, para la alabanza que tú puedes darle a Dios. Interesante pregunta. Y cómo la esperanza también se puede relacionar con aquellos momentos difíciles que estamos viviendo. Hacemos un alto y continuamos en el próximo bloque. Hola. El perdón es una de las palabras más difíciles de pronunciar, pero aún así Jesús dijo muchas veces, tus pecados te son perdonados, o incluso en la hora de su muerte dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y tú sabes cómo alcanzar el perdón divino? ¿O sabes a quién debes pedir perdón? Encontrarás las respuestas en esta guía de estudio que tengo aquí, Enseñanzas de Jesús. En ella no solo podrás saber lo que Jesús dice sobre el perdón, sino también temas relevantes para nuestra salvación. Solicítala a los números que están apareciendo en tu pantalla y la enviaremos gratuitamente hasta tu hogar. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque, en donde estamos estudiando, conversando acerca de aquellos momentos de dificultad, pero que debemos reconocer, alabar a Dios, que es el que nos provee, incluso de esperanza, para sobrellevar aquellos momentos de tanta dificultad. Llama la atención, pastor, en la iglesia apostólica del primer siglo, era tal la convicción
que está expresada en frases como de Pablo, y nosotros los que estemos vivos. Frases de los apóstoles, cuando ellos escriben, transmiten convicción de que en sus días ellos anhelaban la venida de Cristo Jesús. ¿Es esta la clave también porque nosotros podemos hablar de esperanza en un concepto un tanto místico o abstracto? Y no vemos eso en el Nuevo Testamento, en la Iglesia Apostólica. Vemos cosas concretas que ellos anhelaban. Tal vez no tenían el conocimiento profético de las 2300 tardes y mañanas, eso estaba sellado, porque lo hubiese desanimado. Uy, falta mucho tiempo. Cuán importante, pastor, es que el cristiano viva con la certeza de que es en estos días de que Cristo volverá, de que cuando hoy dejo los restos mortales en un cementerio de aquella persona que tanto amo o tanto amé, pero más que la esperanza propiamente tal de la resurrección, es la segunda venida. La convicción de que Cristo está a las puertas, lo que nos permite seguir avanzando e incluso ser beneficio para otras personas que puedan estar sin esperanza. La misma convicción que tuvo la Iglesia Apostólica, ¿no? Es interesante que nosotros los cristianos no estamos desprovistos de los acontecimientos que vendrán antes de la venida de Jesús. Aunque el Señor no dijo la fecha, no dijo el día, el Señor dejó esa incógnita, como bien tú lo mencionaste, en los primeros cristianos, porque ellos esperaban la segunda venida de Jesús, anhelaban encontrarse con su Maestro, ellos esperaban que el tiempo fuese corto. Bajaron al descanso, murieron en el mensaje de la promesa de la segunda venida de Cristo, con esa esperanza, y así se van a levantar. Pero nosotros, ya la profecía bíblica, al comienzo del tiempo del fin, comienza a abrirse la profecía, comenzamos a observar que hay acontecimientos que están por venir y que advierten al cristiano que Cristo está a las puertas. Situaciones que estamos hoy día observando en la naturaleza. La naturaleza, algunos dicen, no, esto es un ciclo, pero esta situación y la convulsión de la naturaleza y las catástrofes de la naturaleza nos hablan de que algo está sucediendo. La situación moral de la humanidad, los temas sociales, la situación que encontramos nosotros de desaveniencia entre los matrimonios, entre los hijos, etc. El Señor colocó las profecías bíblicas para indicarnos que nosotros debemos estar al tanto de lo que está por suceder, la gran venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estar atentos, observar, estudiar la Escritura para que nuestra mente sea abierta y podamos mirar con exactitud que los tiempos que estamos viviendo son rápidos. El cristiano debe estar apercibido a lo que va a suceder. Interesante cómo lo universal afecta a favor de lo personal, ¿no? Lo que usted menciona son los eventos finales. Cuando nos estamos atentos a aquello, nos anima a pesar de lo que vivimos, a pesar de los sufrimientos, de que Cristo viene pronto. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, es interesante esto que estamos conversando, cómo Pablo también lo asimila, cómo él lo expresa, más bien dicho, ¿no? Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, ellos decían, aquí vamos a perder la vida. Pero no entraban en pánico, en desespero, porque decían, porque nosotros creemos en que Dios es el Dios que es capaz de resucitar. Si no es ahora, como el caso de Lázaro, yo me imagino de Tabita, ¿no? Si no es ahora, el momento de la segunda venida. O sea, ¿cómo nosotros enfrentamos incluso este elemento de perder la vida, la muerte, una enfermedad, un accidente o una muerte natural? Hay que llorar, sí, es triste, pero ellos dicen, pero nosotros confiamos en el Dios de la resurrección. Claro, ahí el texto que tú mencionaste dice,
fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y no es queja, No, sino no que es para contextualizar la confianza que ellos tenían en Dios. Claro, la situación que Pablo aquí menciona es primero, había tenido una misión evangelística, un programa evangelístico que había sido exitoso en Efeso. Por lo tanto, muchas personas habían aceptado a Jesús como Salvador personal. Y esta carta, cuando le escribe a los Corintos, Corinto era una iglesia no tan nueva, pero sí era una iglesia bastante grande. Entonces, cuando Pablo escribe esto, les está contando que hay situaciones difíciles por haber predicado el Evangelio, haber ganado muchas almas. También se trajo problemas en la sociedad, porque Pablo no tenía tapujo para hablar con respecto al tema de la idolatría. Y él les habló y se sintieron tocados aquellos que formaban con sus manos los templos pequeñitos, como amuletos, templos de ahí en Efeso. Los artesanos. Claro, los artesanos, pequeñas cositas que eran para la adoración, en este caso a sus dioses paganos. Entonces, claro, la gente no quería comprarle. Entonces comenzaron a molestarse con Pablo a tal punto que comenzaron a perseguirlo y amenazarlo de muerte. En base a lo que escribe aquí Pablo, le está diciendo claramente a los corintios, dice, esta es una situación difícil, estamos siendo perseguidos, pero el Evangelio tiene que ser predicado. Y lo vamos a hacer en tiempo y fuera de tiempo, aunque sea golpeado, aunque me maltraten. Y Pablo bien sí tiene testimonio de cómo fue golpeado y tirado en medio del camino, casi muerto y vuelto a levantar para seguir cumpliendo la misión. Hay un elemento muy importante que lo vamos a tratar más adelante, ¿no? Cuando la misión también está frente a nosotros, siempre ahí a flor de piel. La prueba tiene otra connotación también, ¿no? Ellos se guiaban por la misión. Pablo tenía sueño de llegar incluso hasta España. Claro. Y la cárcel o algún otro elemento, un obstáculo, no lo veía como tal. Yo prosigo, quiero llegar allá, esa es la misión importante. Ahí vamos a estar más adelante también comentando aquello. Pastor, para ir cerrando las ideas, el verso 4 del mismo capítulo, estamos ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, cuando nosotros tenemos la esperanza, la misión, recibimos el consuelo, el Espíritu Santo, el Consolador en nuestra vida, la fe, es solo para nosotros, porque aquí está diciendo que también tenemos que cumplir un propósito para que otras personas que no tienen esperanza, como dice Pablo, también puedan recibir consolación. Somos consolados en medio de la tribulación, pero también para ayudar a otros, ¿no? Claro. Ahí parte el tema del testimonio. Nosotros debemos contarle a nuestros amigos cómo se produjo ese cambio en nuestro corazón. Cómo el Señor logró cambiar de un vil pecador, una persona que buscaba hacer lo malo, para alguien que ahora está predicando, está entregando la palabra. Que también podemos decir, yo pasé por esta situación, yo estuve en tribulación, estuve pasando por problemas que te los voy a contar para que tú también te puedas fortalecer y decir, no estoy solo. Fíjate que la escritora Elena de White, ella dice que la mejor forma de sanarnos nosotros y olvidarnos de nuestras perplejidades, dice, es ayudar a otros. Ayudando a otros. Claro. Ahí te vas a olvidar tú de mirarte a ti mismo. Pastor, ¿y le parece que ese sea parte de la invitación que el Señor tiene para nosotros? Porque cuando solo nos miramos a nosotros, nuestro sufrimiento, descuidamos a otras personas que nos rodean y que también necesitan ser consoladas, necesitan ser animadas y tal vez alcanzadas también para Cristo Jesús. Y ahí encuentra sentido lo que nosotros vivimos para poder ayudar a otros, porque es distinto cuando uno le dice, yo también pasé por lo mismo que tú pasaste. La persona capta la atención y quiere saber, y tú te ves bien. ¿Por qué tú sonríes? ¿Por qué tú eres feliz?
si tú viviste lo mismo que yo estoy viviendo. Y ahí es donde el protagonista de esta historia, de ese testimonio, es Cristo Jesús, más que nosotros mismos. Pastor, una invitación y luego para orar con nuestros amigos. Muchas gracias. Un cristiano es cristiano en todas partes y es reconocido en cualquier lugar. Recuerdo que mientras hacía una visita pastoral tuve que entrar en una población un tanto conflictiva. Yo no me había dado cuenta y avancé con mi vehículo, me estacioné en un lugar buscando la dirección y me bajo del vehículo, empiezo a mirar el celular para poder buscar la dirección y de pronto aparece un joven que venía sin polera y se me acerca y me dice: Señor, ¿qué está haciendo usted? Estoy buscando una dirección aquí en este lugar. Dice: Señor, esto es peligroso. Lo que usted está haciendo es muy peligroso. Porque este lugar, aquí la gente es mala. La gente es mala. Entonces le digo: pero a mí no me van a hacer nada. Porque, le digo yo, tengo amigos que son policías y yo los puedo llamar, los puedo buscar. Entonces me dice: ¿Y usted es policía? Bueno, le digo, yo no soy policía, pero tengo amigos que son policías. Entonces me dice, usted, yo creo que no tiene nada que ver con policías ni carabineros. Usted es una persona diferente, sus ojos son diferentes, usted habla de manera diferente. Mis queridos amigos, Dios permite que nuestro testimonio se refleje hacia los demás. Que la vivencia que nosotros tenemos con Cristo sea observado por las demás personas que hemos andado con Jesús. Mi pregunta es, ¿la gente reconoce que tú anduviste con Cristo? ¿La gente sabe que tú tienes una experiencia con Jesús? Yo quiero invitarte a orar para que si no has tenido esa experiencia, si no has pasado por tribulación, no has pasado por problemas difíciles, permite que el Señor en esas situaciones pueda hacer de ti una gran mujer, un gran hombre, un gran joven. Permíteme hacer una oración. Mi amoroso Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos conocerte y amarte. A veces hemos sido ingratos, nos quejamos continuamente de la situación o de la vivencia que tenemos. Mi Padre eterno, ayúdanos a confiar más en ti. Y si las pruebas que has puesto en nuestro camino nos permiten acercarnos más, Señor, en tus manos queremos entregarnos. Bendice a aquel que ha observado por medio de la televisión, por medio de Nuevo Tiempo, estas lindas experiencias que se han contado durante esta jornada. Y permítenos, Señor, disfrutar de tu presencia diariamente. Gracias por habernos llamado a un ministerio especial. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo capítulo. Y de la misma forma, cada uno de ustedes los dejamos invitados para que continúes en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y por supuesto también nos reencontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.